compartido todas las clases grabadas, en todas las tutorías. Entonces, para que quede claramente establecido en la grabación, vamos a decir que esta es la tutoría del curso Proyecto de Diseño y Sistema de Planificación de las Operaciones, correspondiente al martes 26 de mayo del 2020. Y tenemos la clase sincrónica que se refiere, va destinada a la sección B. Muy bien. Tal como lo hemos comentado en jornadas anteriores, damas y caballeros, entonces vamos a usar la sesión de los días martes para entonces hacer un reforzamiento respecto a la parte conceptual, la parte teórica y conceptual que permita clarificar lo que es la entrega más próxima, que es la preentrega del próximo martes. Entonces, en esa medida, ahora conversamos de los lineamientos generales de lo que se pretende en la próxima entrega. Vamos a ver toda la parte conceptual. Siéntanse en libertad de interrumpir cuando ustedes gusten, si hay alguna consulta o algún concepto que haya que aclarar, paramos de inmediato. Y la idea es que al finalizar la tutoría de hoy día, la clase de hoy, todos quedemos sumamente claros en dónde estamos hasta el día de hoy con el desarrollo del proyecto de planificación y cuál es la rama que le vamos a agregar de aquí y que se entrega como preentrega la próxima semana, el próximo martes. Martes 2 de junio, si es que no estoy mal. Siendo así, voy a compartir entonces una presentación PowerPoint que la vamos a comentar y que, como siempre, una vez que termine la clase la vamos a dejar en el compartido Dropbox, ese que tenemos ahí para las dos secciones en la parte de biblioteca. Ustedes, por favor, confírmenme que todos están mirando la presentación PowerPoint que yo tengo en pantalla. Avísenme cuando la vean, por favor. Sí, se ve, profe. Ya. El objeto es desarrollar la parte que sigue. Recuerdo que estamos en el desarrollo del capítulo 3 del proyecto de planificación y que después de haber hecho todo lo que es la formalización conceptual del modelo, que significaba elaborar todo el flujo de información del negocio y apoyarse con el diseño, con el sistema de planificación que estamos diseñando, generamos en el capítulo 2 el diagrama de contexto que ubica a la organización en el contexto externo, que mira la organización hacia adentro, el organigrama, pero a diferencia del organigrama es el flujo de información entre las funciones que hayamos definido para nuestro negocio en particular. Y después hicimos un distingo de los tipos de información y tipos de intercambio de información que hay a través del tiempo en los tres periodos de planificación que son corto, mediano y largo plazo. Eso lo grafica un diagrama que se denomina de nivel superior y que ahí explícitamente se indica los periodos de planificación. Y para resumir, aparte de las funciones del negocio, ahí aparecen los plazos de planificación corto, mediano y largo plazo y aparecen como conectores que los conecta a cada una de esas periodos de planificación. El corto con el mediano plazo, el plan maestro, y el mediano plazo con el largo plazo, el plan agregado. Eso lo vimos en el capítulo 2. En el capítulo 3 dijimos que ahora íbamos a diseñar el sistema de planificación en los 3 periodos de tiempo. Y partíamos, si el negocio requiere planificación es porque existe el largo plazo, y partimos entonces, capítulo 3, largo plazo. Y hemos hecho en el largo plazo, diría yo, 3 temas. Primero, establecer una lógica en la cual se realice el mejor pronóstico de ventas para mi negocio en el largo plazo que cada uno de nosotros haya definido en su negocio particular. Como herramienta de trabajo en vía investigación, para poder hacer eso necesitamos información y necesitamos un modelo que permita transformarnos la entrada en ese pronóstico de venta. Para ese modelo, en la sesión anterior revisamos algunas de las metodologías típicas que se usan, que se aplican en lo que es la planificación y en lo que es metodología de pronóstico. Y desde ahí cada uno de los grupos quedó en libertad de definir el que mejor aplique a su caso particular. Y una vez que lo defina, lo incorpora entonces en el prototipo, en este módulo que estamos preparando ahí al lado. Y ese prototipo tiene también
subdividido los diferentes módulos en la misma línea de los módulos que vamos definiendo acá. Tenemos entonces la lógica de pronóstico, método de pronóstico, y el tercer punto era hacer una reseña globalizada de cómo opera el módulo de pronóstico del prototipo del equipo. Pero para objeto del informe yo les reiteraba que lo que se trataba era que solo hicieran un resumen, que explicaran cómo funciona, que dijeran las entradas son tales, estos son los datos de entrada de tales periodos que conseguimos y que están en el capítulo 1, por así decir, que de los métodos que se revisaron se usó para pronóstico tal, y que la pantalla típica de los botones típicos de entrada son estas, un print pantalla, y que para ciertos datos de entrada las pantallas típicas de salida son esta otra. Eso es el inicio del capítulo 3 y corresponde a la planificación de largo plazo. El desarrollo siguiente del capítulo 3 y para completar el capítulo 3 es transformar ese flujo de pronósticos de venta de largo plazo, empezar a ponerle un apellido y bajarlo para que eso ahora se lo demos como tarea para que nuestro negocio dé cumplimiento a ese plan de venta, que según nosotros es el mejor pronóstico que podemos hacer. Esa bajada desde el pronóstico de venta a largo plazo establecido, a aterrizaje hacia ver cómo se mueven los recursos para poder hacer eso, a eso se le llama plan agregado y es lo que vamos a revisar en este capítulo. Aunque aquí yo me permití hacer algunos lineamientos generales primero para ubicarnos en lo que es la planificación de negocio y que de alguna manera lleguemos a el porqué de la planificación agregada, cuál es la característica que tiene y después que aclaremos a la parte final de la sesión de hoy día la entrega de la próxima semana. ¿En qué consiste? Eso fue el objetivo de lo que vamos a revisar y que comenzamos con esta primera lámina que tiene relación con la planificación y control de la producción. Eso es para ubicarnos en el contexto, porque en esto estamos en esta planificación. Entonces dice aquí, cuando nosotros llevamos a la planificación y control de la producción, entonces todos los negocios deben tener un módulo que está directamente encargado en hacer lo que dicen los sistemas de calidad total, la realización del producto o servicio. Y ese, en forma figurativa, seguramente en todos los negocios se llama igual, sería nuestro subsistema de operaciones, el cual recibe como entrada, o tiene como directriz, la planificación del negocio desde el punto de vista de lo que sería el módulo que aquí dice planificación de la producción. Y hacemos esto para seguir a través del tiempo una estrategia productiva del negocio y que cumpla con todas las directrices que hay en la parte de teorización de cómo se planifica un negocio. Aquí resumimos los aspectos principales de lo que es la planificación de un negocio y volvemos a reiterar cosas que ya las hemos dicho, pero primero estamos en una planificación que tiene módulos integrados, por lo tanto estamos en una planificación, así partimos en el capítulo 2, diciendo que era estructurado. Y estructurado significa que nosotros definimos las tareas, total de tareas que hay que hacer en el negocio en subsistemas, con claras diferencias entre uno y otro, pero subsistemas que interactúan entre ellos para que entonces en la suma conjunta, bajo el concepto de lo que se llama la simbiosis, ¿no es cierto? Que es la suma, que 1 más 1 es más que 2 en el caso de administración de negocios, nos permitan la realización del producto o servicio que nuestro negocio comprometió a hacer. Sabe que estoy reordenando aquí porque me está molestando aquí un icono que tengo. Bien. Entonces, bajo el concepto de la planificación estructurada, también definimos que tiene que haber una interrelación que hay que definirla para poder ir armando los módulos que vamos a traspasar en la misma interacción. Así como las funciones del negocio conversan entre ellas, los módulos separados que tenemos también tienen que conversar entre ellos para que hagan un procesamiento electrónico de la información total que nos permita tener un flujo de información, un flujo de datos de por dónde vamos a ir transitando con nuestro negocio a través del tiempo.
La interrelación dice decisiones estructuradas de largo plazo van a marcar la actividad productiva de mediano y corto plazo, por supuesto. Dijimos, la planificación se hace porque existe el largo plazo del negocio, pero el largo plazo del negocio da tareas de mediano y de corto plazo. Fíjense ustedes que eso tiene directa relación y conexión con lo que es el diagrama de nivel superior. En el largo plazo, como variable de entrada, como inicio del largo plazo, entonces tenemos los pronósticos. Y con los pronósticos nosotros ya conocemos entonces qué es lo que vamos, cuáles son los productos o servicios que vamos a tener que elaborar, por qué proceso y qué cantidad de cada uno. Por esto hemos decidido entonces, ya queda definido, la capacidad productiva de nuestro negocio de largo plazo. Eso significa que en el capítulo 1 hicimos, ¿no es cierto?, un diagrama de flujo, de bloques, de cuáles son los equipos principales de cada negocio. Cada uno de los negocios de ustedes tiene su diagrama de flujo ahí. Entonces, eso ya está determinado, está definido el K. En el modelo de la microeconomía, ese es el capital. El capital son los equipos. También dijimos que era relevante la localización, ¿cómo se llama? La escala del negocio, que es la capacidad productiva, y la distribución de la función en la planta. Cuando hacemos la distribución de la función en planta, entonces aparece el capital humano, L. Entonces estamos administrando el K y el L que se menciona en los modelos de microeconomía típica de todos los negocios. Y por lo tanto, entonces, desencadenamos finalmente una estrategia operativa o estrategia de operaciones que genera el marco de referencia que nos va diciendo, es como la veleta de navegación. ¿Dónde queremos llegar? Hay que ir mirando cada vez que tenemos estos datos si efectivamente eso sigue conversando con esas definiciones o ejercicios que hicimos cuando generamos la misión y más particularmente la visión del negocio. Y con ello entonces, cuando nosotros ya tenemos claro la dotación, número de personas, tanta gente, tecnología, tal capacidad nominal, entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahora para poder ensayar la realización del producto o servicio es cuáles son los recursos que necesitamos para poder hacer la realización. En los otros plazos de planificación, medio y corto plazo. Y ahí aparecen los insumos, las materias primas, los productos intermedios, los productos finales. Hasta esa instancia, ¿hay alguna consulta? ¿Se entiende la idea? ¿Dónde estamos? Y ahora vamos a hacer el aterrizaje de ahí y cómo aparece la planificación agregada y cuál es el sentido de la planificación agregada. Pero sin perder de vista que conecta el mediano con el largo plazo del negocio. Y en el largo plazo, hasta este minuto, tenemos un flujo de ventas pronosticado que según nosotros es el mejor pronóstico que podemos hacer porque tenemos validados los datos y dentro de los modelos predictivos que hay, tenemos la convicción de haber elegido el mejor modelo para nuestra realidad, la realidad de nuestro negocio particular. Así planteado, las estrategias para las operaciones del negocio entonces tiene una serie de conceptos que aquí los hemos resumido para poder tener la noción clara de que cuando hablemos de cada uno de los plazos de planificación tengamos claridad respecto de los aspectos fundamentales que hay que definir cuando se planifica un negocio y cuando se define una estrategia productiva del negocio. En eso estamos en este minuto. Como resumen de todo lo que hay ahí, dice que la estrategia de operaciones del negocio nos debe permitir concretar los objetivos definidos para el negocio. Y vuelvo atrás para decir que en el minuto que definimos cada uno de los negocios, definimos misión, visión y dijimos que como paso siguiente imprescindible era objetivos permanentes del negocio. Y cada vez que hacemos un avance tenemos que revisar si efectivamente estamos apuntando en esa línea. Y si aquí no tenemos, ¿sabe qué? Se me complica porque no sé para dónde ir. Vamos atrás. ¿Y qué dijimos los objetivos permanentes? Y ahí seguramente está la tarea. Despolvamos eso y traemos para acá y podemos seguir adelante con la planificación del negocio. Planificación, así en términos sencillos, una definición de negocio, se reduce a lo que dice ahí como un resumen muy breve. Dice definir cantidades de productos o servicios a elaborar y en qué momento del tiempo. Cantidad y tiempo. Programa. Decidir cuáles son los ítems que vamos a producir y en qué momento. Planificar.
definir cantidades, programar cuáles se producen o cuáles se adquieren, porque yo podría decir, no, es que mi negocio yo no voy a producir muebles, yo voy a ser distribuidor de muebles. Perfecto, entonces, ¿cuál es lo que voy a contratar? ¿Cuál es lo que voy a adquirir para dar la prestación del negocio que yo definí? Con lo cual, satisfacemos los requerimientos del plan de producción. La programación de muy corto plazo, esa es que yo vuelvo a insistir cada vez diciendo que el corto plazo es hay que imaginar el negocio pensando que en el negocio llega una serie de papeles que son las órdenes de pedido y que esa orden de pedido hace que se mueva toda la organización, porque una orden de pedido da origen a una orden de fabricación. Una orden de fabricación da origen a un listado de recursos para poder producir y también da origen a una copia para los señores de contabilidad y finanzas para que muevan el módulo que corresponde y asociado a la entrega del producto asociemos también una facturación. Bueno, y eso está en la programación de muy corto plazo. Y ahí dice, resumen, entonces, definir las actividades que se desarrollan en distintas unidades productivas o centros de trabajo, en qué momento. En el caso de corto plazo, hoy. Problemática de la capacidad en la estrategia de negocio. Tener en cuenta todos los niveles de la organización, los recursos disponibles para lograr los planes y programas. Cuando hay un requerimiento para el negocio, se debe mover todo el negocio, todas las funciones. Algunas más, otras menos. Si, por ejemplo, llega una orden de pedido que hay que entregar una cierta cantidad de muebles, un rubro. Ok, se mueve logística, se mueve compras, se mueve recepción de materias primas, se mueve finanzas porque tiene que recibir seguramente una orden ¿cómo se llama? Una guía de despacho, y esa guía de despacho después hay que cerrarla con un pago. Se mueve el área de operaciones porque tiene que mover los materiales. Se mueve el recurso humano para el que hay que ver si tenemos los recursos disponibles y capacitados para poder hacer esa pega. ¿Se fijan? Ese es el ejercicio que uno tiene que hacer cada vez que hace que su negocio se mueva. En ese sentido, si uno lo mira así, tiene sentido la administración de negocios. En otro caso, como que parece que todo entra y sale y ahí entra el número y sale el número, no tiene sentido. Y la planificación y gestión, control de inventario, significa el movimiento de todos los recursos físicos que hay que mover para poder hacer la realización del producto. Y cuando uno habla solamente de lo físico, solamente del producto que está entregando, entonces debe mover los estamentos que son materias primas, productos en proceso y productos terminados, cualquiera sea el negocio. Ahora, por supuesto, eso aplica más a los negocios productivos, pero los negocios de servicios también. Porque si es una clínica o es un hospital, entonces las materias primas y los productos en proceso, seguramente materias primas, para ellos son insumos. Y productos en proceso seguramente son algunos preparativos que hay que hacer para poder atender a los clientes de mi negocio, que son los pacientes. ¿Bien? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Okay. Seguimos. En gran resumen, la planificación de las operaciones de un negocio significa tener en cuenta que se mueven tres grandes bloques dentro del negocio. Lo que se llama la planificación estratégica, que lo hemos dicho varias veces, que en general eso es algo que está en el disco duro de la alta dirección de la empresa, está en muy pocas manos y seguramente también solo en los dueños. En general eso no baja, pero sí es la gran ruta de navegación y por eso mismo que ahí tenemos, ustedes, cada uno de ustedes definió un gerente general, por lo tanto eso lo tienen controlado dentro de sus negocios particulares. La planificación estratégica, como resumen, dice ahí, trabaja con variables agregadas, variables macro, y que son de largo plazo. La planificación operativa, esa está más ligada con el hoy. Permite concretar los planes estratégicos, los objetivos globales del negocio, y yo le agregaría en todos los periodos intermedios de planificación hasta llegar a la luz. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un pronóstico y resulta que, ok, y pronosticamos, por decir algo, los próximos 5 años, pero ¿qué pasa? ¿Lo dejamos ahí nomás o qué hacemos con eso? En general, en el negocio hay que generar una estrategia de planificación que significa que uno haga planes móviles. Si, por ejemplo, pronosticamos los próximos 5 años, a partir del 2020, que incluso ya es pronóstico, 2020 al 2025, entonces cuando se cerró el periodo 2020, el 2021,
hacemos una vuelta, volvemos a darle una iteración al modelo predictivo y ahora lo que está en 2020 pronosticado lo dejamos, ingresamos ahora a dato real y corremos el modelo de nuevo para los próximos 5 años. Y ahí en ese caso aparece la tercera y última fase de la planificación de negocios, que es lo que se llama la adaptativa. Y en el fondo, en resumidos términos, esa lo que permite es hacer las correcciones o ajustes necesarios para que ojalá vayamos navegando en los datos más concretos posibles. No nos quedemos ahí y bueno, nos dio nomás. No es así. Dice ahí entonces, como resumen, planificación adaptativa, implementar acciones que permitan corregir las discrepancias entre los resultados reales y los pretendidos para el negocio particular. Aquí hay un pequeño resumen entonces de las 3 instancias de planificación del negocio. Planificación estratégica, grandes objetivos de planificación estratégica, dice, se establecen objetivos estratégicos y planes globales de negocio de largo plazo. Es desarrollada por la alta dirección de la empresa, también habría que ponerle ahí entre paréntesis, también por supuesto los dueños tienen que saber a dónde va el negocio. Se ocupa de problemas de gran amplitud del negocio. O sea, en el fondo dice, no está conectado con el hoy día, sino que está pensando en un largo plazo el negocio. Y se emplean variables agregadas que indican producciones en unidades globales. Por ejemplo, fabricación, ahí le puse un ejemplo, XX tipo de muebles por periodo, por ejemplo. La planificación operativa, resumen, aquí se concretan los planes estratégicos y objetivos globales del negocio. La planificación operativa va haciendo la pega de realización del producto para que sea posible a largo plazo y para que sea posible conseguir la estrategia del negocio. Se establecen tareas para cada área o subárea definida en el negocio. Importante. Cuando uno define las áreas de su área de negocio es porque cada una de ellas tiene una razón de ser. Si uno pone una pauta tipo, partí con mi negocio y le puse ahí las funciones típicas y ya, y con eso cumplí. Pero en la medida que va desarrollando la planificación tiene que ir mirando en forma crítica si efectivamente las funciones que están ahí aplican esas. La otra pregunta es, ¿faltan? La otra pregunta es, ¿alguna no tiene participación? Por no decirle que sobra. Y entonces hay que ir haciendo los ajustes, de manera que todo lo que hay ahí, por eso llega un pedido y se mueve todo el negocio y hacemos la prestación del servicio. Esa es la idea de la planificación. Y para eso, ¿qué tenemos? Tenemos las áreas, tenemos las subáreas y tenemos como medios operativos los electrónicos, los módulos, que nos permiten hacer la tarea tediosa en forma ágil y ojalá mucho más precisa que si la hiciéramos en forma manual. Se define tareas globales a desarrollar para cumplir planes y objetivos globales de largo plazo. Esta planificación se debe indicar dónde, cómo, cuándo se realizan las tareas. Faltaría también decir quién, pero quién, las funciones que nosotros definimos. En la literatura siempre se destaca mucho esto. Ya hemos dicho varias veces que los pasos de planificación dependen de cada negocio, pero como pauta así operativa, dicen que cuando uno hace una planificación de operaciones en las diferentes instancias para que dé cumplimiento a los diferentes estamentos que van a ir apareciendo, dice, se trata de una etapa que abarca un horizonte temporal relativamente corto de tiempo, que en formativa puede ser algunas semanas, un año o 18 meses como máximo. Ahí en todo caso engloba muchos tipos de negocios. Por ejemplo, pueden ser negocios que son de gran envergadura. Por ejemplo, el negocio puede ser si instalamos nosotros una planta de celulosa. La planta de celulosa es una inversión muy grande, muy importante. Fíjense ustedes, por ejemplo, ahí la planta esta de Nueva Aldea, que está ahí cerca de Chillán, ruta Chillán-Concepción. Es un monstruo que como inversión significa $1.000 millones. Seguramente ninguno de los negocios que tenemos nosotros tiene esa connotación, una cantidad enorme. Lo que sí es una macro empresa, porque es una empresa que tiene aserradero, tiene fábrica de paneles y tiene la celulosa en la misma planta. ¿Por qué puse ese ejemplo? Porque en esos casos los planes son de muy largo plazo y en particular cuando se invierte en ese tipo de negocio, lo típico es que tiene por lo menos 10 años en que el negocio no hace recuperación de capital. De hecho, el promedio de la celulosa, la recuperación de capital son 12 años. Entonces, fíjense ustedes ahí, largo plazo entonces tienen que ser sobre 10 años. Y tenemos hasta 10 años que no recuperamos el capital, o sea, es una tremenda, por lo tanto, ese tiene que ser un negocio que tiene que funcionar. Y ahí entonces, cuando uno habla de la parte operativa, año y medio debe ser como máximo, seguramente ahí tiene todos los planes anuales para cumplir de aquí y seguramente los próximos 20 años.
Y como resumen, planificación adaptativa tenemos que es la instancia en la cual se realiza la aplicación de medidas correctivas que permitan eliminar las divergencias que se van produciendo entre los resultados reales, diría yo ahí, en vez de resultados reales y los objetivos pretendidos. Se trata de planes que deben ser consolidados por las áreas funcionales del negocio, en la parte del plan estratégico. Todas las áreas tienen que contribuir y todas las áreas se tienen que adaptar. Las primeras que saltan aquí son las que tienen que ver con área. O sea, por ejemplo, finanzas casi siempre está pidiendo, incluso dentro del mismo año, que se revisen los presupuestos para que se cumplan dentro del año. Y en particular, si hay alguna holgura, se rebaja el presupuesto, se corrige a la baja. ¿Bien? Pero todos se mueven. Y entonces producción también tiene que bajar los stock, y así sucesivamente. Dado la longitud del horizonte temporal y por la menor amplitud de los tipos de problemas que se trata en la parte adaptativa, entonces no pueden considerarse dentro del nivel estratégico del negocio. No, esto tiene que ser un control que está fuera, no va en la estrategia. Eso va por... Es que en el fondo, si lo representamos en forma gráfica, que es lo que viene a continuación, mire, lo que es la parte, lo que mueve el negocio es eso, y el plan adaptativo está ahí como controlando que las cosas se cumplan. ¿Se ve bien ese diagrama, dama y caballero, no? ¿Se ve? Yo lo veo bien, por lo menos. Proceso de planificación de la empresa. Planificación estratégica, con los objetivos estratégicos globales del negocio, largo plazo. Planificación operativa, objetivos y planes de corto, mediano plazo, con todas las áreas y su área haciendo su pega. Ejecutamos y ahora el resultado se compara y si es que es necesario se ajusta y se le retroalimenta a cada una de las áreas. ¿Fijan? Y todo esto apuntando a los objetivos permanentes del negocio. ¿Bien? Otra forma de presentar es lo mismo, donde aparecen las diferentes funciones que hacen su pega y que cada una de estas también tiene su entrada. O sea, aquí no es que el cerebro esté ahí, sino que ¿qué entrada tiene el plan estratégico? Los objetivos estratégicos del negocio a largo plazo. ¿Qué entrada tiene el plan táctico, que es operativo? El plan de producción o plan agregado. Bien. La planificación operativa, todos los planes de producción operativa tienen que bajar al día a día, pero por lo menos tiene un plan mensual. Muy bien. Dicho eso, entonces, como estamos en la planificación de largo plazo, vamos a tratar de conectar planificación de largo, mediano y corto plazo, que en el fondo resume los próximos 3 capítulos que vamos a desarrollar en la planificación del negocio. Entonces acá tenemos lo que es lo típico, un proceso de planificación y control de la producción. Aquí dice planificación empresarial típica. Y acá dice retroalimentación de los niveles de capacidad. Entonces, tenemos los planes estratégico, táctico y operativo. Estratégico, largo plazo; táctico, medio plazo; operativo, corto plazo. En la planificación estratégica tenemos planificación de largo plazo como fase. ¿Qué se obtiene aquí? Plan de producción a largo plazo, entre otros. O sea, nosotros tenemos ya el pronóstico de venta. Actividades precisas. Planificar la planificación, entonces, la capacidad de largo plazo. Fíjense que esto significa que si uno, por ejemplo, definimos capacidad nominal de 100 y en el largo plazo el negocio supongamos que va a producir 500, entonces uno podría decir, tenemos 5 años de plazo para hacer innovaciones o probablemente reemplazo de equipo o agregar equipo para que aquí al año 5 efectivamente podamos entregar 500 unidades. Porque nuestra capacidad nominal no da para eso, si es que la definición fue otra. Eso es el plan estratégico. Profe. Vamos. Escucho. Una consulta respecto al pronóstico de demanda. Nosotros producimos mochilas outdoor. ¿Ya? Y son 3 tipos de mochilas, cada una con distintas medidas. En ese caso, ¿se realiza un pronóstico para mochilas o un pronóstico por cada tipo de mochila? Buena pregunta. Bien, muy bien. Cuando estamos, por eso digo, depende de la planificación. Si estamos aquí son entonces mochilas nomás, no tiene apellido. Cuando bajamos de aquí a acá, ahora sí, mochila 1, 2, 3, 4, 5.
eso ya es táctico. ¿Me capta? Sí. Y ahí bajamos entonces a lo que es la planificación agregada. Claro. Y cuando uno hace eso, dice, entonces a lo mejor yo tengo que tener diferentes departamentos para que hagan la mochila de diferentes tipos. Voy a suponer que eso es así. O a lo menos tengo que tener máquinas distintas. Entonces, ahí aparece el concepto centro de trabajo. Yo para mi negocio tengo centro de trabajo 1, 2, 3, 4, 5, N centro de trabajo. Y ahí con todos estos productos, entonces yo le vendo al cliente la cantidad que él me pida de cada tipo. Pero cuando estoy acá arriba, son mochilas nomás. ¿Estamos? Ya. Sí. Gracias. Al bajar entonces la planificación agregada de mediano plazo, ahí aparecen los adjetivos, aparecen la diferenciación. El ejemplo que vamos a poner es un ejemplo de los que estamos haciendo en nuestra área aquí, en nuestra sección, y podría haber muchos más. Si, por ejemplo, otro ejemplo podría ser, oye, yo voy a producir muebles nomás. Voy a producir, en el año voy a producir 12.000 muebles. Ya, pero los muebles son todos del mismo tipo. No, yo produzco 10 tipos de muebles. Perfecto. En el largo plazo es el figurativo más, pero cuando yo bajo al plan táctico, ahí sí, muebles de tipo 1, de cocina, de living, de hogareño, de oficina, etcétera. ¿Sí? Y ahí entonces desagregamos. Y cuando desagregamos, ¿y para qué se desagrega? Porque resulta que cada uno de esos puede tener sus insumos propios. Que en el largo plazo se desentiende. Nosotros vamos a producir esta cantidad, tenemos tecnología para eso, ¿cuánta capacidad tenemos como planta? Tenemos para producir 100.000 mochilas. Fantástico, perfecto. Después, en un análisis más detallado, uno ve, sí, pero la mochila tipo 3, ¿sabes que vamos a hacer agua mucho antes, porque esa se está demandando mucho más que las otras? Entonces ahí es cuando uno baja al nivel siguiente. Eso queda claro cuando baja acá, al plan táctico. ¿Bien? Por eso también el plan táctico se llama adaptativo. Lo voy adaptando y voy mirando el negocio para que entonces, como voy remando, que nunca me falte ni me sobre producto. Ese es el ideal. Ahora, ¿por qué me falta de sobra? Bueno, porque no existe un nivel de pronóstico que sea absolutamente incontrastable. Siempre vamos a tener seguramente márgenes ahí de error. Son predicciones. Es muy difícil incluso que la predicción se cumpla. Pero por lo menos podemos decir, oye, hicimos el mejor esfuerzo porque usamos los mejores datos que teníamos y usamos el mejor modelo. ¿Hay que corregir? Bueno, para eso aparece la planificación adaptativa. ¿Estamos? Muy bien. Y en la medida que nosotros, o sea, nosotros somos cada vez más precisos en la medida que más bajamos al operativo. Cuando bajamos al operativo aquí, ahí ya necesitamos en el taller incluso clarito, si fuera el caso de las mochilas, los tipos de materiales, las mochilas capaz que no sean ni siquiera los mismos materiales, capaz que sean distintos. A lo mejor tiene broches distintos, tiene terminaciones diferentes, entonces tenemos que tener los diferentes insumos ahora, tienen que estar ahí, porque yo para esta mochila necesito esto insumo, para la otra esto y esto. ¿Bien? Y ese movimiento de entrada y salida de materiales me genera los movimientos de stock. ¿Bien? ¿Estamos? Así se conectan los tres periodos de planificación. Y no perder de vista que todavía estamos en el largo plazo nosotros. Hicimos el pronóstico de venta y ahora vamos a bajar un escalón para poder conectar el largo plazo con el medio plazo y ahí aparece el plan agregado. Y aparece como grandes lineamientos la planificación de producción agregada, que aquí vamos a entender para qué sirve, por qué se genera, cómo se hace, cuáles son los principios que hay que hacer, qué es lo que hay que hacer para la próxima entrega, para que hagamos el plan agregado. De aquí para adelante vamos a conversar de este punto. Abrimos esta caja ahora. Primero, ¿qué es lo que es el plan agregado? El plan agregado es una herramienta de gestión de planificación de negocio, diría yo, que se usa para asegurar que vamos a satisfacer la demanda prevista para el negocio. Ahí le ponemos siempre esta opción ingenieril que todo lo que hagamos tiene que ser optimal. Es decir, tenemos que incorporar el mínimo de recursos. Si no, no tiene gracia. Voy a cumplir siempre a lo mejor, pero sin ningún control de las partidas que son relevantes para la administración del negocio. De hecho, una partida muy relevante es los inventarios. ¿Bien? Entonces, primera cosa, la planificación agregada es una herramienta de gestión del negocio. ¿Bien?
la segunda cosa que diría yo es que conecta el mediano con el largo plazo, es decir, tiene como entrada los datos de largo plazo y asegura que en la etapa intermedia vamos a dar cumplimiento al requerimiento del negocio para hacer posible que cuando lleguemos al largo plazo tengamos la capacidad y la gente, la cantidad de gente para que sea posible hacer la realización del producto en la cantidad que el mercado probablemente me va a demandar. Punto 2. La PA se debe establecer para cada negocio en particular indicando, entonces, mano de obra, inventario, que permitan dar cumplimiento a la demanda. Aquí hay una cosa que no la dije, pero si la pueden, bueno, el video este va a quedar grabado y lo van a tener ahí ustedes en el compartido, pero hay que tener ahora márgenes, ¿cómo uno define la mano de obra? La mano de obra hay que definirla y hay que tener presente que ahí aplica el código del trabajo, la norma laboral aplicable a nivel país. Hasta el día de hoy, si es que no se dice otra cosa, la jornada laboral normal significa que cada persona trabaja 45 horas por semana, es decir, 180 horas por mes. El mismo Código del Trabajo dice que ninguna persona puede laborar más de 2 horas extras por jornada, por día. ¿Bien? Y que esa cantidad de horas extras tampoco puede superar 12 horas por semana. Y así sucesivamente. Digo eso porque cuando establecimos la cantidad de gente para realizar el producto, que es cosa que van a tener que hacer el próximo prototipo, si les sale que la gente trabaja más que esa cantidad de tiempo, entonces hay que validar esa salida, porque es posible que a lo mejor ahí hay que contratar a otra persona y en general hay que evitar la hora extra. La hora extra hay que evitarla por dos razones. Primero, porque la hora extra está definida que es una eventualidad no controlable por el negocio. Pero, colega, si en el prototipo me dice que todos los días, los 6 días de la semana, la persona trabaja 2 horas extra, entonces quiere decir que esto no es un evento imprevisto como dice la ley. Lo tiene casi programado ahí. Entonces eso hay que corregirlo y probablemente a lo mejor ahí se necesita otra persona. Por eso siempre hay que validar la información que viene del prototipo, del módulo, porque el módulo va a dar un número nomás. Ahí hay que filtrarlo. ¿Bien? Y hacer esos chequeos. Ese filtro, a lo mejor hay que ponerlo ahí en el prototipo en alguna parte. Cantidad de horas por día, mayor que 2, sí, para atrás, da una señal y miramos qué está pasando con el módulo. O bien, segundo chequeo, cantidad de horas extra por semana, mayor que 12, sí, y volvemos a revisar. Bien. Inventario, el mínimo minimorum. Claro que tampoco que sea cero, porque si el inventario es cero y de repente necesitamos hacer una realización y no podemos hacerlo porque no tenemos inventario, ahí nos fuimos al otro extremo. Pero no un inventario ocultado, ¿por qué no? Porque el inventario en general significa recursos monetarios que están detenidos. Ese no está haciendo nada, esa es la bodega nomás. Ahora, si el negocio tiene un procesamiento, la fábrica de mochilas tiene a lo mejor una máquina ahí que es crítica, bueno, a lo mejor hay que poner a una pieza que es crítica y que se trae, no tengo idea de dónde, ese análisis lo hace también el análisis. Entonces, a lo mejor eso hay que tenerlo en la bodega. Porque si no es así, corro el riesgo que si eso falla, dicen, perfecto, ahora para que llegue esta pieza 2 meses, 3 meses. ¿Qué hacemos el intertanto? ¿Sí? Eso es lo que prevé la planificación de negocio. Bien. Y tercer punto, dice el PA, plan agregado, normalmente se realiza para periodos mensuales o trimestrales, depende como ustedes lo hayan hecho. En algunos de los negocios que vi ahí, los flujos de información, porque me planteaban que son estacionales, el trimestral puede ser, o sea, tiene 4 trimestres por año, entonces usaron los 4 trimestres de los 3 años anteriores y así pronosticaron su largo plazo, perfecto. ¿Bien? Entonces ahí tiene flujos trimestrales que tiene que cumplir ahora. Lo más probable es que van a tener que bajar también sí, al mensual, porque yo controlo por trimestre, pero hay que operar día por día. Ahí dice con un horizonte de planificación entre 6 y 18 meses. Ahí depende de cada uno de los negocios. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esta primera parte va en la parte descriptiva, entonces el plan agregado. Estamos con esto, como digo yo, terminando el capítulo número 3. Esto va después de donde hicimos ya ahora el pronóstico y presentamos el prototipo. Hicimos una reseña de cómo funciona el prototipo pronóstico
Hasta ahí estábamos. Y pantallas típicas de entrada con datos de entrada y salida. Hasta ahí estamos. Entonces, la sección siguiente sería plan agregado. Función del plan agregado, esas cosas que están ahí soportan entonces lo que hay que aportar ahí y se redacta ahí en bonito para que, oye, este es el plan agregado aplicado a mi negocio de mochila, de muebles, de servicios funerarios, etc. ¿Bien? Muy bien. Ahora lo bajo a mi negocio. A continuación necesito hacer, similar a lo que hicimos con la parte lógica del el diagrama de flujo de pronóstico, un diagrama que presente cómo funciona, cómo opera globalmente la lógica para sacar el plan agregado. Pero cuando uno hace esto tiene que tener claro cuál es la entrada y cuál es la salida. Entrada aquí tiene que ser el pronóstico de venta que ya lo tenemos, ¿sí? Entonces la salida del diagrama flujo anterior es la entrada aquí. Caja negra, ¿qué sale? Sale un plan agregado que significa que vamos a dar cumplimiento a un programa de entrega y de fabricación y que por lo tanto, ¿quiénes tienen que tomar acción típicamente? Uno, el área que definimos como área operativa. Eso, sin lugar a dudas. Dos, el área de gerencia que tiene que validar esto para que me diga esto, ok, con esto vamos a trabajar. Nos podemos equivocar o no, pero esta es la veleta. Y después, los que tengan que hacer movimientos de recursos, fundamentalmente de inventario, que normalmente lo maneja ahí, depende cómo lo hayan definido cada uno de ustedes, pero la función que típicamente viene la parte bodega, en las empresas casi siempre el área contable o el área de finanzas tiene por ahí un brazo y ahí está el área que ve la parte inventario. Si ahora, si la empresa que tenemos es de servicio y yo dependo de otro para dar servicio, si necesito, por ejemplo, una hotelería, bueno, el área logística tiene que moverse aquí porque, oye, este es el plan de entrega previsto. Entonces, el área operativa se preocupa de que estén los recursos para poder atender al cliente y el otro que estén los inventarios y el otro que estén valorizados. Habría que también chequear el área de operaciones, que chequee si tenemos la cantidad de gente para poder dar cumplimiento a eso y si no, le pasamos una salida de esto, salida de esta caja negra del plan agregado a recursos humanos, oye, se necesita contratar de tal perfil, tanta gente. Eso tiene que venir aquí. El que yo puse aquí en pantalla es el que tenemos en el apunte ese, en los colegas que hicieron esto en periodos anteriores. Entonces ellos recuerden que ellos hicieron una empresa para dar servicios de maquinaria. Pero las maquinarias no son de ellos, sino que ellos contratan las maquinarias. Entonces, así previsto, a lo mejor no se ve mucho, pero yo les cuento. Eso que está ahí arriba, para ellos ese es el área, la función de gerencia. La que sigue para ellos es el área de operaciones. Lo que sigue aquí en la lógica es el módulo de operaciones. Acá abajo tienen en el bloque número 4, en la parte, esta zona de aquí están representando ellos al área de personal, la función de personal. Y aquí abajo la función de finanzas. Entonces, más o menos la lógica, ¿cómo se mueve aquí esta cosa? Veamos. Entramos con los datos del pronóstico de venta. Dicen ellos que lo recibe las operaciones y se apoya en su módulo. Almacena los datos, pronostica los datos, desagrega los datos, le devuelve acá un plan de trabajo, ellos lo validan, se lo devuelven acá. Él, en alguna parte de aquí tiene que hacer una validación. Seguramente aquí hace, recalcula y valida que los datos estén en línea. Pongamos que le esté dando ahí que va a producir cantidades negativas, por ponerle un número. Bueno, ahí eso tiene que venir siempre como salida del módulo, pero tiene que venir siempre la parte ahí función, la persona, ¿no es? Aquí, la gente de operaciones aquí, el jefe de operaciones, filtra, dice, ¿sabe qué? Este dato y valida, vamos a producir mochilas, tantas mochilas de cada tipo, no sé. Oye, ¿sabéis que no me cuadra alguna? Si no le cuadra, no pasa, entonces, oye, aquí hay algo malo y corrige determinada cosa de manera que lo que pase para allá esté validado. Validación final del área de operaciones. Perdón, me pasé. Ya, validamos, listo. Aquí tenemos entonces el pronóstico del plan agregado que nosotros proponemos. Y lo pasamos, estos caballeros dicen que lo pasan al área de gerencia. Lo analiza, lo revisa, lo aprueba o lo rechaza, y una vez que lo aprueba, lo dejamos como consolidado y lo devuelve acá como consolidado. ¿Bien? Devuelve aquí, me parece, ¿no? Aquí. Ese bloque. Entonces estos caballeros dicen ahora, ok, este es el plan agregado y por lo tanto tarea para todos los demás.
Validado por el módulo, sí, y empezamos a repartir la pega a personal y a finanzas. Y particularmente, seguramente finanzas aquí debe ser por lo, ¿cómo se llama? Pasarle la tarea de asegurar en ese negocio que tengamos la disponibilidad de maquinaria a quien se le subcontrata esas máquinas para poder dar respuesta a los requerimientos que supuestamente le va a hacer el mercado y que está validado por gerencia en el plan agregado de este negocio. ¿Se entiende globalmente? ¿Lo entendemos? ¿Te parece cuando hicimos el flujograma de cómo se establece la lógica para hacer el plan de el pronóstico de venta? ¿Ya? Ahí tienen que ver ustedes particularmente con cada negocio cómo interaccionan ahí para que elaboren un diagrama similar a este. Tarea entonces para mañana, nuestra tarea de, ¿cómo se llama? De nuestra tutoría mañana. Traigan algún diagrama, como sea, nomás, aunque sea manuscrito, y revisemos a ver cómo ven ustedes. Recuerden, grande entrada, plan de venta, que ya lo tenemos, y gran salida, plan agregado, y repartir a las funciones típicas de cada negocio. Y ahí hay que ver cada negocio, cómo se, si es productivo, la función de operativa. Jefe de producción, función de producción. Como tiene que moverse los inventarios cuando es físico el producto, entonces el que lleve algún control de inventario. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si los pronósticos no me están cuadrando o bien mi negocio es muy estacional? ¿Cómo la hago? ¿Qué estrategia sigo en el caso que mi negocio tenga cambios violentos de repente de producción? Si ya lo establecí en el pronóstico de venta, fantástico, porque me puede decir que tiene estacionalidad. Uno que se me ocurre a mí que puede caer en esa categoría, no tenemos ningún negocio aquí nosotros, pero puede ser un packing. Un packing que almacene fruta y que la deja ahí lista para llevarla a puerto y exportar fruta. En este periodo de tiempo quizás están terminando la temporada, dependiendo de la fruta, pero probablemente en periodo de invierno, de junio, de ahí para adelante, seguramente hasta para allá por octubre, la actividad es sumamente baja. A lo mejor tienen algunas entregas retrasadas, nada más. Y empieza la actividad, digamos, octubre, noviembre, pero de pronto, qué sé yo, enero, febrero pueden ser momentos picos. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, ¿cómo damos cabida a una demanda que se nos viene encima muy violentamente, pero que además, si yo tengo como máquinas muy grandes, a lo mejor las voy a tener subutilizadas? Pero para poder adaptarse hay dos alternativas. Y aquí vamos a ir una primera estrategia que dice de casa. Ahora, ¿qué es lo que podemos mover? Las dos cosas que forman parte de la administración de negocio, que son capital y trabajo, maquinaria y gente. Entonces, en la estrategia casa dice se ajusta a la demanda, la maquinaria o personal. Ahora, en general la estrategia de casa es más simple ajustar el personal que la maquinaria, porque comprarme otra máquina que sea de doble capacidad, eso no es de un día para otro. En cambio, contratar sí puedo hacerlo de forma muy rápida, si es una cosa temporal, a lo mejor contratamos para enero o febrero y después hacemos el despido de esa gente porque después ya no hay cabida, es más simple la estrategia de casa en ese ejemplo que estoy poniendo. Dice aquí dos, reacciona para dar cumplimiento a importantes cambios en la demanda, hacia arriba o hacia abajo. ¿Bien? Si es hacia arriba, contratación, si es abajo, despido. Si en el prototipo para hacer plan agregado vamos a llevar esta estrategia, entonces tiene que clarito ahí cómo hace las contrataciones y si hace despido, tiene que moverse el módulo de finanzas porque al hacer los despidos hay que hacer los finiquitos de esa gente. 3. Contrataciones y despidos para dar cumplimiento de la demanda. Y ventaja, bueno, la ventaja es que en general como no se mueve mucho la parte productiva, entonces los niveles de inventario traemos la cantidad de gente que va a abordar el requerimiento del negocio, ni más ni menos. O sea, no es para guardar inventario ni para bajar inventario, sino que esto es solamente para abordar tareas que no es posible abordarlas con la capacidad nominal que tiene la planta. Estamos claros con la estrategia de casa. ¿Sí? Y la segunda estrategia es nivelación. La nivelación en general, bueno, también se puede mover mano de obra que es L o la maquinaria que es K, cualquiera de las dos. Pero en general aquí la nivelación se realiza un plan de producción lo
lo más homogéneo posible a través de todo el año. Y si hay demanda hacia arriba o hacia abajo, esas se absorben vía stock. Ese es el resumen de la nivelación. Entonces, leamos lo que dice aquí. Dice, puede ser de dos tipos, mantiene constante el ML o la producción total constante por dos. En el primer caso deja invariable la producción normal o nominal y se trabaja en jornadas regulares. ¿Bien? Y tercero, en el segundo caso, producción constante, queda invariable la producción total por periodo y las eventuales variaciones de la demanda se absorben con el nivel de inventarios o subcontratación. Si produzco 100 todos los meses y en enero y febrero estoy, qué sé yo, estoy, ¿cómo se llama?, vendiendo 40, me quedan 60 en esos dos periodos, yo los guardo y con eso abastecemos el momento en que tenemos que entregar una cantidad mayor que la nominal, pero se produce todo el año la misma cantidad. ¿Entendido? Dos estrategias productivas. Y la tercera sería un mix entre las dos, una mixta. ¿Bien? Pero puras son esas dos nomás. Eso es lo que teníamos preparado hasta el día de hoy. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Escucho al auditorio. En la parte final, en los minutos que nos restan, vamos a aclarar entonces cuál es la entrega de la próxima semana, del próximo martes. Lo que está ahí, el P5, P6, es lo que ya se entregó. Yo espero devolvérselo hoy día mismo, revisado, corregido. Si tienen alguna duda, lo vemos en la tutoría mañana, pero la tutoría mañana ojalá que sea más bien para el módulo que hay que entregar la próxima semana, y el que sigue, y al cual me quiero referir aquí. Entonces, estamos, módulos P7, P8, capítulo 3, terminando. Este sería el fin. Desarrollo de un sistema de planificación a largo plazo. Y aquí, ¿qué vamos a hacer entonces? Realizamos un diagrama de flujo para el procedimiento de planificación agregada, PA. Eso es primero. Bien. Incluir entidades y relaciones, ¿bien? Entidades, ¿no es cierto? Las funciones y las relaciones que hay entre ellas. Así como el que estaba en el ejemplo ahí, habían funciones, había un módulo que apoyaba y la interrelación en cada uno. Después establecer requerimientos funcionales y no funcionales del módulo y tal como dijimos a partir del módulo del capítulo anterior, siempre vamos a ir agregando una salida, un despliegue para ver que vamos a la par aquí, cómo opera el prototipo de ustedes respecto de la entrega del plan agregado. Pero de nuevo aquí es un resumen nomás. El módulo, el plano agregado, que se hace el pronóstico de esta forma, desagrega el producto de esta manera, y una pantalla típica, los botones son estos, y una salida típica esta. Suficiente desde el punto de vista del objetivo del informe. No es necesario que agreguen el prototipo para objetos de este trabajo. Y pauta a seguir, dice ahí la numeración, usemos la misma referencia que tenemos ahí en el tipo. La próxima tutoría, que es mañana, entonces analizamos conjunto los aspectos principales a considerar para el plan agregado de cada negocio. Para el desarrollo del punto 2, indicar la estrategia de producción a utilizar. Claro, eso es relevante. ¿Cómo van a operar su negocio? Me estoy refiriendo a los productivos. Bueno, hay varias alternativas, pero por lo menos puede ser, vamos a operar haciendo una cantidad de lotes fijos, eso es uno, por lote. Vamos a trabajar en función de los pedidos y vamos a reaccionar con eso. Vamos a hacer contra stock, así como el modelo de liberación. Eso tienen que definirlo en el módulo 3, ya lo dijimos, ya el punto 3, incorporar el módulo del prototipo para la planificación de actividad, explicando cómo funciona, mostrar y explicar los despliegues típicos de pantallas principales. ¿Les queda la idea clara, damas y caballeros? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo de la entrega de la próxima semana y qué haríamos en la tutoría de mañana para apoyar cómo vamos? ¿Estamos claros? Bueno, ahí está anticipándose a lo siguiente. Lo que pasa con esta etapa, vamos a dar por terminado el plan de largo plazo y vamos a entrar en el de mediano plazo. Y eso sería la preentrega de la próxima semana. Pero no tiene mucho sentido que lo veamos ahora. Eso lo vemos en la clase de la próxima semana, el próximo martes. Vamos a referirnos al plan maestro, que es la etapa siguiente, para no enredarnos. Ahora hagamos solamente lo que entregamos en la presentación que hemos compartido en este minuto. Y los capítulos que siguen, miren, más allá todavía. Ahí tenemos un plan de 2 semanas hacia adelante.
dice capítulo desarrollo, planificación de corto plazo. ¿Se fijan? Hicimos capítulo 2, recordando, capítulo 2, formalización conceptual del modelo, capítulo 3, empezamos a desagregar. Largo plazo, capítulo 4, medio plazo y capítulo 3, corto plazo. Bien, y todo basado en la formalización conceptual. ¿Hay preguntas? Si las hubiera, las abordamos a continuación. Lo que es importante es que tengamos muy clarito cómo seguimos. Y mañana no se compliquen, si incluso un diagrama hecho a mano ahí lo miramos igual nomás. ¿Bien? Veamos cómo se imagina su diagrama de flujo para determinar su planificación agregada para el caso de su negocio particular. Y de nuevo, caja negra primero. Entrada, pronóstico de venta que ya tenemos. Salida, plan agregado, y ahí incluso al tiro ustedes establezcan, ya, y este plan agregado tiene que tenerlo, o tiene que saberlo, o tiene que ejecutarlo. Esta función es esta, y esta. Listo. Y ahora vemos entre medio cómo almacenamos la información, cómo la desagregamos, etcétera. Cómo la validamos, quién la firma, quién la prueba. Ahí se mueve toda la organización para que mostremos y ejecutemos ese plan agregado en nuestro negocio. ¿Hay preguntas? Parece que no hay preguntas. Ustedes están ahí, ¿sí? Sí, están ahí. Ya, me quedo tranquilo. De hecho, aquí los veo en pantalla. Ya. Mañana ojalá traigan entonces algo para que lo debatamos. Mañana tenemos nosotros a las... es el bloque 3. 10:50, ¿estoy bien o no? 10:50. Ya. Y ahí disponen de unos 20 minutos para que hagan todas las consultas y ojalá se llevemos clarito la pega a realizar y poder redactar el término de este capítulo número 3. ¿Ingresar los horarios como por grupo? Es que, mire, yo tengo tenemos ese Excel en donde se llama planificación o algo así, horario de atención de grupo. Si ustedes revisan el que yo subí ahora, para el día martes dice que nos reunamos todos porque vamos a conversar de este tema. Y para el miércoles ahí debajito dice, y aquí está el orden de atención de los grupos. Ah, ya. Entonces, mírenlo ahí, no me acuerdo exactamente cómo es. Y entonces, cada uno de los grupos intégrese a la hora que le corresponde y tiene 20 minutos para preguntar lo que ustedes quieran. Incluso para decir, ¿sabe qué? No tengo idea cómo se hace. Entonces, por favor, usted me dicta y yo anoto. No creo que lleguemos a algo. Si traigan algo y ahí lo mejoramos para que se lleven algo clarito y para desarrollar con más tiempo después desarrollo el trabajo. ¿Queda claro, dama? Profe, mañana traemos un diagrama. Muy bien. Ya, pues, estamos en la hora. Si ustedes no tienen más consultas, dejemos hasta acá esta conversación y nos retomamos mañana entonces 10:50. 10:50 y con todas las consultas del caso para armar esa preentrega de la próxima semana. Como les voy a entregar también la corrección de la preentrega esta semana, también ahí si tienen alguna duda de eso, también la comentamos en el tiempo que tenemos mañana. Que les vaya muy bien, que avancen mucho con sus proyectos, con este y con todos los otros que tengan, y nos conectamos mañana en el bloque 3. Muy bien, damas y caballeros. Me parece que alguien se queda, quien se queda, se queda. Bien. Voy a dar por cerrado la sesión y voy a entonces a guardar, tomo unos minutos aquí, grabar la clase y después la voy a subir entonces al compartido y ahí ustedes la trajinan y revisan si hay antecedentes adicionales y también por supuesto voy a subir la presentación esta que revisamos recién respecto de el PowerPoint con
la planificación agregada. ¿Estamos? ¿Estamos todos claros? Todos claros. Damos por cerrada la reunión. Ya, profe, aquí están ingresando los personajes. Oye, ¿sabes qué? Aquí me quedó la duda. Porque si yo por si finalizada la reunión, capaz que me desconecte. Ahí sí que Ya, no sigamos. sé. Sí, no, yo tampoco. No, y sabes que no me atrevo, así que dejémoslo así nomás. Y sigamos adelante. Digamos hasta que los Ya, tenemos. cambiamos de tema. Ustedes tienen la palabra y presenten lo que ustedes quieran. No sé, tienen las preguntas escritas, revisamos ¿cómo se llama? La descripción del problema. ¿Qué hacemos? Ustedes tienen la palabra. Ya, mire, primero queríamos consultarle, o sea, lo primero era el tema de las leyes. Porque nosotros tenemos, o sea, el caso que nos dio a nosotros es caso base más 8% de caliza de baja ley. Oye, Matías, pero ¿qué pasa si yo comparto aquí, porque yo tengo abierto aquí el archivo de la tarea de ustedes? Ustedes me dijeron que me parece que son el grupo, ay, ¿qué grupo son ustedes? ¿7 o no? Yo lo tengo abierto. Grupo Si lo 5, abro y ¿no? Somos el 5, profe. Oye, ¿y si lo abro y lo compartimos? Sí, Dame un minuto, dame un minuto. Mira, Maino, voy a buscar la tarea y y entonces la leemos en conjunto. Ustedes toman nota. Grupo 5, ¿están seguros? ¿Sí? Sí. Yo no lo estoy viendo, así que ya, voy a abrirle el grupo 5. Un minuto, denme un minuto. Entonces, PowerPoint, cerramos y vamos a abrir este otro. Ya, mira. Entonces, vuelvo acá y vamos a compartir. ¿Será este o no? ¿Será ese o no? A ver si le apunto. ¿Ustedes están viendo ando en pantalla o no? ¿Nada? No, está en negro. En negro. Ya. Denme un minuto. Esto hay que compartirlo aquí. Vamos a compartir acá. Ya. Entonces comparto. Esta. Ya. Ustedes me dicen. Ahí sí. Mira. Tomen nota y leamos el desarrollo completo, el enunciado, y ustedes van tomando nota y preguntan lo que les parezca. Déjame asegurarme sí que sea el grupo que ustedes dicen que es el 5. Grupo 5, ya, está bien. No fuimos. Oye, recuerden ustedes la presentación que hicimos en clase, donde mostramos el yacimiento allá arriba en la alta cordillera, incluso si parece para potenciar su tarea, le ponen una de esas mismas fotos ahí, para que se sitúen dónde estamos haciendo la pega. Ya, no fuimos. Dice, en la alta cordillera de los Andes se realiza una extracción de un mineral de caliza, CaCO3. Caliza, el mineral de caliza preferentemente tiene carbonato de calcio. ¿Bien? A rajo abierto, eso significa que eso se explota con dinamita y la explosión, tal como dijimos en clase, se llama tronadura, con la que se atienden los requerimientos de una planta de cemento y otra de cal. O sea, desde ese mineral se abastece con caliza a 2 plantas. El yacimiento se encuentra aproximadamente a 3.000 metros sobre el nivel del mar y opera por temporada entre octubre y marzo o abril del año inmediatamente siguiente. Al terminar la temporada de explotación se debe retirar toda la maquinaria usada en el proceso extractivo, que en términos globales consiste en cintas transportadoras y chancadoras primarias y secundarias. Resumen. Estamos en la alta. Sí, dale nomás. Ahí en ese caso que dice que se tienen que sacar las maquinarias, ¿es necesario contemplar equipos modulares o pueden ser equipos de planta que como
dice más abajo de que se instalan durante 15 días. Entonces nosotros poder instalar las maquinarias 15 días antes, 100 equipos modulares, que sean como de planta. Mira, para responder esa pregunta, tengamos presente lo siguiente. Este yacimiento actualmente abastece la planta de cemento y lo abastece, y el cemento, ustedes acuérdense que el cemento se fabrica con caliza. Lo abastece con un mix de calizas que significa que participa 5% de baja ley y 95% de baja ley, de alta ley. Con ese mix, hoy día la planta de cemento hace fabricación de cemento. Ese es el hoy. Y por eso a eso se le llama caso base. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que aquí el que es cuello botella ahí arriba en el cerro es la alta ley. Entonces, ¿qué pasa? Que si sigue a esa tasa de consumo, mira que es muy alta la tasa, entonces el cerro le va a durar poco. Y lo que quieren hacer es estudiar cómo lo hacen durar más. Teniendo eso en claro, por esa razón entonces, es que se dice que ahora quiere evaluar distintos planes de producción con distintas participaciones de caliza. Pero fíjense que en todos los casos modifica el caso base para que la cantidad de alta ley que use baje. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a llevarlo al caso específico de ustedes. ¿Cuánto tienen que poner ustedes sobre la base? 5% de baja ley. No, 8%. 8% de baja ley. 8%. Mira, más 8%. Entonces esto significa que le va a poner 13% de baja ley, va a ser un crudo con 13% de baja ley, pero como puso 8 y el requerimiento químico de las calizas tiene que mantenerse, entonces está obligado el cemento a poner una caliza más alta. Y por eso dice que por cada punto de baja ley tiene que ser 2 puntos de caliza 90. Significa entonces que como fueron 8, entonces tiene que poner 16% de caliza, llamémosla C90. ¿Ya? Ahí sumamos 29%. La diferencia tiene que ser alta ley. O sea, les da 71% de AL. Ese es el mix. Entonces, fíjense, les dice que son 600.000 toneladas y una tonelada de cemento es una tonelada de caliza. Entonces, 600.000 por 13% el requerimiento de baja ley, por 16 el requerimiento de caliza 90, 71% caliza de AL. Y se fijan, bajó fuerte la cantidad de caliza de alta ley. ¿Estamos? Entonces, Estamos procesándolo. Estamos procesándolo. Ya, vamos. Pónganlo ahí en el disco duro. Profe, entonces, esa demanda que dice de producción de cemento y la producción de cal no se suma. No, pero vámonos parte por parte. Despacito. Uno por uno. Profe, entonces, una vez que tenemos la tonelada, lo que usted acaba de calcular, va a poner tres porcentajes, pues, tres demandas de cada porcentaje. Porque es el caso que tienen ustedes, pues. Porque a ustedes le dicen que sobre la base es 8% caliza baja ley, entonces significa 13% baja ley, y todo lo que dijimos. ¿Sí? Ya, entonces. Y con ese abastecemos el cemento. Otro tema es que adicionalmente hay que ir a buscar caliza de 90 para abastecer la cal, pero eso sigue más adelante. ¿Ya? ¿Estamos? Estamos ahí. Una otra cosa. Miren ustedes las láminas que vimos ahí ahora. Y tienen que... me voy a adelantar un poco. Más adelante dice que la razón estéril a mineral útil les dan unos valores ahí para cada una de las calizas. Sí. Y para la caliza de baja ley es 1,2 ton de estéril por tonelada de caliza de baja ley. ¿Ya? ¿Estamos? Ok. Entonces, voy a hacer el cálculo para el caso de baja ley. Tenemos 600.000, 600 por 13%. 38.000.
6 por 3, 18, 78. 78 catón. Listo. Tengo que hacer un plan minero entonces para sacar 78 toneladas, 78.000 en toda la temporada de caliza baja ley. Pero para sacar las 78, como tengo razón 1,2 estéril a útil, entonces tengo que multiplicar. ¿Cuánto voy a sacar? 78 por 2,2. ¿Queda? 16, 14, 15, 156 más 15. 11, 17, 12. Alrededor de 270.000 toneladas tienen que sacar de mineral y de ahí van a salir las 78.000. Multiplicó los 78.000 por 1.2 nomás. O sea, Silencio en la corte, no, po. Por 2.2. Porque por cada tonelada útil de caliza baja hay que sacar 1,2 de estéril, hay que botar 1,2. Entonces, como yo necesito la caliza, entonces por cada tonelada de caliza tengo que sacar 2,2 entonces. Porque 1,2 lo boto y la otra me sirve. Entonces, cuando sacamos 78.000 toneladas, por 2,2, eso me da, según mis cálculos aquí, me da algo así como 170.000 toneladas de mineral total. ¿Ya? De los cuales 170.000, casi 100.000 es estéril, no me sirve. Digo eso porque entonces el primer tema que tiene que revisar el equipo, oye, ¿y ese estéril qué hacemos con él? Bueno, tienen que botarlo, tienen que sacarlo del proceso, ese no sirve. Y la otra pregunta es, ¿y dónde lo saco? Si lo cargamos al camión grande y le echamos las colpas y lo tritura abajo, vamos a triturar algo que después hay que botarlo. Voy a gastar plata de más. Entonces, conclusión. Cuando uno va a buscar la caliza en el cerro, tiene que tener el siguiente supuesto. La caliza está segregada, recuerden que les dije que se hacía un plan minero tridimensional, un tipo así AutoCAD, pero que se llama DataMine, que permite monitorear todo el cerro y yo sé dónde están las calidades de cada uno. Entonces cuando me dicen bájale, me voy derechito a esa parte del cerro y ahí saco la caliza. Y de ahí de alguna manera proceso y como conozco la roca, clasifico y voto ahí mismo. El que no me sirve, para el lado, y solamente traslado de ahí a la titulación primaria lo que es caliza, bájale las 78.000 toneladas. ¿Entendido? Y ese proceso de segregación o de selección de mineral lo teníamos que considerar como por ejemplo, lo que entra al proceso de transporte a la chancadora o al proceso de chancado va a ser solamente el mineral útil para el proceso y el desecho va a ser lo que nosotros vamos a desechar según la relación. Correcto. Lo que sí, el ejercicio háganlo lo más práctico posible. Ustedes dicen, supuesto, la clasificación del mineral la vamos a hacer en el punto de tronadura. Y ahí le ponen, oye, vamos a generar una zona de descarte del estéril. Oye, arriba los cerros, oye, ahí no hay nada. Ustedes tiran una roca para abajo y ahí no pasa nada. Ni siquiera hay agua, no hay ni río, ahí no hay nada. Ahora, oye, siempre voy a tirar para abajo esto, capaz que no sé, pase. Ya, ok, voy a hacer un pedazo aquí y ahí vamos a ir dejando el material estéril, que no me sirve para nada. Por lo tanto, arriba del camión minero, ese que tiene 200 toneladas, de ahí para abajo yo voy a llevar solamente lo útil y por lo tanto ya hice una optimización. No estoy transportando un material que después me tengo que botar. ¿Entendido? Sí. Y lo mismo va a alta ley y lo mismo 90. Eso no está en el mismo punto. No es que yo tengo una colpa y ahí tengo las 3 calidades, porque las saco las 3. No es así. El cerro tiene su segregación de material. Las calidades están distribuidas y eso, ahí el otro supuesto. Supuesto 1. Se tiene un monitoreo exacto de dónde están ubicadas las calidades y nosotros, por lo tanto, tenemos ese mapeo. No vamos a ir ciegos para allá, sino que yo sé dónde están las calidades. Eso ya lo tengo como dato de entrada. ¿Entendido? Sí. Estamos. Entonces, tenemos por acá abajo. Dice, las leyes útiles de este yacimiento se extraen son 60%, a eso se le llama BL, 80% se llama AL y 90% dice principalmente para fabricar cal. La caliza del 90%, de hecho, así se define la caliza que se usa en la industria de la cal.
En el cemento se usa una caliza más o menos de orden 80%. Porque necesita otras cosas. Ustedes vieron ahí en el proceso de fabricación que no es pura caliza lo que necesita. ¿Ya? Pero la cal necesita pura caliza. Bueno, dice, para la fabricación de cemento se usa las 3 calidades de caliza, la cual se ha definido como caso base. Eso ya dijimos ya. Una que usa 5% caliza baja ley y el resto alta ley. Este cemento se realiza la extracción, la tronadura, la cota antes indicada, con colpas de hasta 2 metros. Ya, pues esa hay que ponerla arriba del camión. La máxima debe ser esa y habría que buscar ahí un chancador que tenga una mandíbula para que se trague esa piedra. Estas colpas, ahí acuérdense que hay una pauta, pero parece que nos faltó. Ahí habría que trajinar un poco más. En las láminas de ese PowerPoint que dice operaciones unitarias, ahí, entre medio hay unas láminas que son unos ejercicios para seleccionar trituradoras de mandíbula y de cono. Me parece que no hay una tan grande así como de 2 metros. Creo que son Sí, menos. eso Habría que estábamos viendo. trajinar. Ya, pero sí les va a servir para la secundaria, sí, de todas maneras, porque dice que en la trituración, a la salida de la trituración primaria, el tamaño promedio es 15 pulgadas. 15 pulgadas, o sea, eso mide 15 por 2,5. 38,1. Partimos 2, 30, 40 centímetros. Ahí tienen varias trituradoras, seguramente hay varias ahí de las que tienen ustedes que les sirven. Están ahí mismo, ¿bien? Perfecto. Y la que lo conduce dice la alimentación del triturador secundario. O sea, el secundario entrar en promedio 40 centímetros, un poquito menos. ¿Ya? Y sale en 3 pulgadas, o sea, 7 centímetros, más o menos. 7, 8 centímetros. Esta última descarga se alimenta de una cinta que lo transporta a 500 metros y lo descarga una pila de copio. ¿Se fijan? Entonces, después del triturador secundario, o triturador secundario ahí, lo descargan arriba de una cinta y esa cinta lo tira y lo deja en una pila. Listo, se acabó la trituración. Arriba. El problema es que está en una zona donde si llueve se va a tapar de nieve. Entonces, por lo tanto, los otros camiones, esos camiones batea que son de 30 toneladas, lo toman ahí y lo dejan bastante más abajo para que se pueda conectar todos los meses con la planta y abastecer todo el año. ¿Bien? Y no tenga el problema de que la caliza se le vaya a quedar debajo de la nieve. ¿Entendido? Sí. ¿Sí? Desde este último acopio, mediante camiones tolva, el mineral así procesado se lleva a la cancha de acopio final, desde donde se alimentarán las plantas de cemento y cal durante todos los meses del año 2020. Perfecto. Ya. Y ya dijimos, ya vimos ya las producciones. Entonces, lo de la cal, lo de la producción de cal, la consideramos solamente con 90%. Claro, no, es que ahí no le sirve. Una industria de cal vende cal. El cemento necesita un mix de calizas que no necesita, porque necesita carbonato de calcio, pero necesita las otras cosas. La industria de la cal necesita solo cal. Okay. Hay una pregunta para el público. Entonces, si la planta de cal les pidió 330.000 toneladas, ¿cuánta caliza de 90% tienen que sacar? ¿Cuánto tienen que traer? Sería 300. 4.8, pues, ¿no? ¿Cuánto? 840.000 ¿Y cómo sacaron ese dato? por la relación estéril Relación estéril. 1.8. Ah, Pero sí, hay que pero sumarle la del cemento, ¿no? La del mix. no, si el cemento tómenlo separado, no, porque esa otra ya tenemos el cemento ya. No, lo que yo digo, Pero es que- 330.000. No, pero. No digo no. Sí, no. Lo que pasa es que podría decir usted, mira, las canchas de acopio para el cemento van a ser estas, y ahí están las canchas de acopio. Ya, vamos a hacer otra rajo en otro lado, una cancha de acopio solo para la cal. ¿Ya? ¿Listo? Y así no se enredan. Ya. La pregunta es, 4.000. ¿cuánta caliza de 90% tienen que extraer para que abastezcan la planta que quiere producir 330.000 toneladas de cal? 594.000. Vamos. Por 1.8. ¿O no? Es que no es eso. Es por 2.8. No, mira, mira lo que pasa. Es que aquí la pregunta va para otro lado. Oye, la planta de cal no produce caliz, no le sirve el estéril. Tiene 90% de carbonato de calcio. Eso le sirve, no le sirve lo otro. Entonces, las 330.000 toneladas tienen que rebanarla por punto 9. 367.000. Ellos venden cal, no venden. No es como el cemento que vende todo. Vende cal nomás. Y ese lo multiplican por el 2,8. Ojo ahí. Ojo.
Parece que quedamos marcando ocupados. Sí, profe, La planta de cal vende cal, no vende el mineral tiene 90% carbonato de calcio, ese 10% ese no le sirve a la planta de cal, ya. no le sirve. Él vende solo carbonato de calcio, eso vende, como caliza. Y después lo llevan al 2,8. Ojo ahí. No es que haya una trampa, sino que, oye, analicen eso. A la planta de cal solo le sirve el carbonato de calcio. ¿Ya? ¿Sí? Me queda una duda. En ese caso, ¿sería solo por 1.8? Porque era el 2.8 era porque se producía, por una tonelada de cemento, se producía una de cal, ¿o no? Aquí no sería directamente por 1.8. No, porque aquí es directo. Ellos necesitan caliza para fabricar cal y por lo tanto ya dijeron cuánto van a producir de cal. Ya te ha dado el dato. Entonces yo tengo que decir, oye, pero tú necesitas la pura carbonato de calcio, ¿cierto? Sí. Ya, yo tengo una mina que me da 90% de calcio. Si tuviera un mineral de 100% carbonato de calcio, ahí sí. Ahí sí. Ya. Solo le sirve el CaCO3 al de cal. Al de cemento le sirven todas las cosas. Y después que definen eso, ahí viene el 2,8, porque por cada tonelada útil de 90%, tengo que mover 1,8, botar 1,8 estéril. Ya, profe. ¿Estamos? Sí. Si no, ese le va a decir que no cumplieron el plan de... Eso no le sirve porque él no va a poder producir... Él le sirve el puro carbonato de calcio. Ojo ahí. Ya. Listo. Tenemos entonces 3 pilas para cemento y tenemos otra pila separada para abastecer de cal. Y ojo ahí con el caso del carbonato de calcio porque le sirve solo el carbonato de calcio a la... Presenten un diagrama de flujo y presenten un balance global de materiales. Ya ahí hagan el monito. Tronadura arriba, transporte en camiones ahí, primaria, secundaria, flujo de baja ley, alta ley, caliza 90. ¿Ya? Listo. Y después al final terminan en pila de acopio triturado secundario. Profe, también agregamos ahí la selección en el diagrama. La selección que Arriba, claro. ¿Dónde la ponen arriba? ¿Ya? Incluso con una flecha, selección en el punto de tronadura. Listo, ahí le queda clarito cualquiera que lea el diagrama. ¿Bien? Defina la fecha en la cual usted propone iniciar la explotación. Y ahí está lo que ustedes decían, que para poder instalar la planta necesitan 15 días. Y ahí está también lo que ustedes dijeron. Lo escuché antes, dijeron, oye, tiene que ser una planta modular, efectivamente, porque esa planta tiene que ser para la producción que ustedes necesitan. Esa planta porque va a abastecer el año 2021 de toda esa cantidad de caliza que necesitan de cada tipo. ¿Bien? Entonces es modular, es para ese diseño, ¿no? ¿Bien? La planta de ustedes no sirve para otro de los grupos, no les sirve. ¿Se fijan? Ya. ¿Ya? Y por eso entonces ustedes van, la llevan allá y después al final la retiran. Y si no la retiran, ojo, crisis porque pueden perder todo. Y profe, es que cuando estábamos buscando las máquinas posibles, las que son modulares, las que son como que van en carros de arrastre para camiones, donde va la máquina encima del carro de arrastre, no daban con para las colpas de 2 metros. Encontramos puras trituradoras que eran de menos granulado inicial, pero no eran modulares, eran de esta instalación de planta. Por eso era la pregunta. Pero hay más grandes, ¿ah? Me parece que las que pusimos nosotros, hay alguna que tiene como 1 metro y tanto, tiene que ser un poco más grande de esa que está ahí en las láminas que tenemos nosotros. Tiene que usar una generación un poco más grande, porque me parece que pusimos una que tenía 1 metro y tanto. Creo que no alcanza para los 2 metros, pero tiene que ser una generación un poco más grande que esa. De hecho, hay trituradoras que se tragan colpas más grandes que esas también. Pero que sea móvil, o sea, que se pueda transportar. Es que todas son móviles, casi todas, porque esa la echan arriba de un camión nomás. De hecho, muchas de esas hasta vienen desarmadas, la arman arriba, la desarman y después, incluso hasta se puede. Bueno, las empresas mineras, algunas tienen trituradoras propias, pero otras las subarriendan nomás. Eso está en el mercado en alguna parte, así que si meten a las fichas técnicas, busquen ahí algún triturador más grande que los que tenemos en las láminas, pero fíjense que las láminas, ahí hay alguna referencia. Para la trituración secundaria le sirven varias de las que están ahí. Quizá la otra hay que investigarla un poquito más.
asuman siempre que puede ser esa, la vamos a llevar de alguna manera y la vamos a poner ahí arriba. ¿Ya? Estamos. Y ahí por eso le dicen, las 4 le dice que definan la tecnología que usar, si es mandíbula, cono u otro, el que ustedes crean, que les permita triturar las piedras, comerse las piedras del tamaño de esta. Después establezca una tabla con recibimientos mensuales de los camiones, claro, por cada tipo de camiones. Si van a mover, por ejemplo, a ver, tirar un número, supongamos que por hora muevan 400 toneladas. Bueno, necesitan 2 camiones mineros arriba. Y esos van a trabajar, ¿cuántas horas trabajarán? La jornada son 10 horas, pero en la realidad, ¿cuánto es lo real? Debe ser mucho menos. Si me apretan un poco usted, yo diría unas 8 horas, nomás, no creo que más que eso. ¿Sí? Una duda. En el 2 dice de enero a diciembre del 2021. Sí, tienen que hacer ahí. Enero, ¿cuánto entregan, po? Enero, ¿cuánto entregan febrero, marzo, abril? Para que él haga las 600.000 de cemento y el otro haga las 310.000 de cal. Entonces, cemento, enero, febrero, marzo, caliza de baja, de alta, perdón, de baja, de alta y de 90. Al cuadrado final, 600.000 toneladas entregadas en el año. Ya. Ustedes van a partir antes, ¿verdad? Mucho antes, creo que sí. Sí, de hecho, había Si pensado en seguir lo que decía el enunciado, de octubre a marzo, ¿Ya? y abastecer. ¿Y qué pasa si no les alcanza? Porque tienen que sacar como 1.000.000 de toneladas de material. Son 600 más. Sí, 1.000.000, más o menos. Es harto. ¿Qué pasa si no alcanzan ahí? 1.200.000. Bueno, en todo caso, ahí vamos a tener que agrandar el rango de fechas, ¿no? Alargarlo Claro. para abril. Claro, porque ustedes paran, por ejemplo, abril, listo, paran, y dice, ok, pues el resto la completamos de octubre a diciembre del 2021. Pues. Y también cumplen. Pues. Y el 31 de diciembre, cerrado. ¿Se fijan? Esas son definiciones que tienen que tomar cada uno de ustedes. Para no poner equipos tan grandes, porque está lo que dice el colega, capaz que van a tener una trituradora de este vuelo, pero es prácticamente fija nomás. Tiene que ser más móvil. Pero como digo, de 2 metros no es tanto. No son tan comunes, pero no es una tremenda cantidad. Profesor, yo me tengo que retirar porque tengo una presentación ahora. Muchas gracias. Póngale nomás. Vamos. Si la idea es que ustedes queden claros. Después, ¿qué dice? Dice que hay que establecer la tecnología, y ya lo dijimos, establezca los parámetros de diseño para la cinta, o sea, la capacidad de los motores. Y después dice que establezca los parámetros de diseño globales, pero claro, si ustedes determinaron la cantidad de energía que tienen los dos motores, la titulación primaria y secundaria más los motores de la cinta, ahí ya tenemos la cantidad total de kilowatts consumidos. Eso le voy a preguntar. Para cintas consideramos, por ejemplo, un relieve físico en el suelo, a tal punto de que, o sea, el supuesto es que las cintas van a ser, digamos, lineales, pues, no van a haber como curvaturas. Eso. Y quizás la otra, la que va a pirar a la pila, eso denle un ángulo de inclinación. Eso un poquito más. ¿Ya? Porque eso les ahorra. ¿Por qué tener esa cinta que él tira para allá? Porque ahí ahorran camiones. ¿Bien? Claro. Sí. En kilowatt hora por tonelada y dólares por tonelada, para hacer la conversión ahí usen el precio de la energía que se vende en la zona. Ahí el Ministerio de Energía o el centro de carga, CDC, Centro Central de Carga, Centro de Distribución de Carga, publica los precios de la energía todos los días, pero a lo mejor sacan promedio nomás. ¿Cuánto vale en promedio en enero, febrero, marzo, abril? Un promedio nomás anual. ¿Bien? Y ahí intercambian entonces los kilovatios. Ahora, ojo que dice que en todos casos siempre usen para el motor una sobredimensión de 10%. Y también dice que el campamento que tienen que levantar arriba, donde está la gente, usa una cierta cantidad de energía, que es el 10% de la energía consumida por los motores. ¿Bien? Lo dice más abajo eso. En todo ese mencionamiento el cheno, favor usar un factor de sobredimensión de 10%. Justifique todos sus cálculos, y lo que no estuviera en el enunciado aporte algún dato, como por ejemplo eso, la energía o algún chancador que no esté en las láminas. Ustedes dicen de tal fuente aparece este chancador y este proceso sin problema. Y el motor es de tantos kilowatts.
Considere las condiciones invernales imperantes en la zona de explotación. Claro, ahí se pueden tirar, dice, mira, yo me atrevo a operar, por ejemplo, hasta el 15 de mayo, pero ahí abajo, ahí abajito una línea, porque la pluviometría en la zona de los últimos años, qué sé yo, había una lluvia de, qué sé yo, ha llovido poco en mayo en los últimos años. Puede ser, pero con alguna justificación. Después, una vez iniciado el proceso de explotación, el yacimiento opera en forma continua 10 horas por día, todos los días del mes. Y ojo, todos los días del mes, incluyendo el 1 de enero, incluyendo el 24 y 25 de diciembre, incluyendo sábado, domingo, festivo, dura todos los días. Son 100 personas, 5 supervisores, un jefe de planta, un jefe de mina. Ya. Los camiones mineros, ¿sí? Esa dotación de personal es más que nada para temas de costo. Así es. Ustedes pónganle un valor ahí estimativo, por supuesto que toda esa gente gana más que el mínimo. Entonces el mínimo, a lo mejor las personas, ahí tienen ustedes 5 o 6 son supervisores, 94, supongan esos que ganan mínimo, ganan el doble del sueldo mínimo. Los mineros tienen buen sueldo, a lo menos el doble. Y el otro, el supervisor, debe ganar 2 o 3 veces el de los operadores. Ahí tiene los operadores de los cargadores frontales, de los camiones, y los operadores que ven abajo el mostreo y los que ven la cinta. Un jefe de planta, ese debe costar 2 o 3 veces lo que vale un supervisor. Una cosa así, pero con justificaciones de ese tipo. Y sin complicarse mucho, no tienen para qué hacer una gran investigación, sino que más o menos por ahí nomás esos valores y ustedes hacen esa estimación. Y ahí tienen un costo, cuánto le cuesta a la gente por mes. Los camiones que transportan mineral de alcohol recorren 5 kilómetros y tienen capacidad de 200 toneladas. Mira, un kilómetro, o sea, tienen promedio velocidad 5 kilómetros por hora. Los camiones que trasladan mineral en la pila salida son baterías de 30 toneladas y recorren 15 kilómetros en cada vuelta una hora, 15 kilómetros por hora. Y las velocidades son bajísimas. Pero esos camiones grandes son verdaderos tractores, eso no se quedan en ninguna parte. Y ahí están después los factores estos de estéril la mineral, que ya los vimos. Por un mix de caliza baja ley, más caliza alta ley, por cada punto de baja ley, 2 puntos de alta ley, de caliza 90. También lo vimos. El costo de energía eléctrica en la 12 dice que se puede asumir como el 10% del consumo de la explotación minera, de los motores. Para iniciar las explotaciones se requiere 15 días de trabajo. Entonces, por eso les preguntan ahí en una parte en qué fecha ustedes van a iniciar sus tareas. Y para decir, si ustedes van a operar en 1 de octubre, como ustedes dicen, entonces tienen que comenzar la instalación del campamento el 15 de septiembre. Sí, una cosa así. Nuestra operación minera, para responder la pregunta ahí, no sé cuál letra es, iniciará el 1 de octubre del 2020. Por lo tanto, las operaciones de instalación del campamento iniciarán el 15 de diciembre. 15 de, ¿cuánto se llama? De septiembre. ¿Ya? Ojo, que van a pasar por el 18 de septiembre, pero este año va encima, le pone entre medio, no hay aceleración, así que está afuera. Ya se suspendió la aceleración, así que no pasa nada. Esos mineros son re buenos para todas las fiestas, así que ten cuidado. Son de aquí de la zona, eso casi siempre los contratan aquí mismo, para que no tengas que traer de muy lejos y con eso, ya. ¿Les quedó claro, jóvenes, damas? No, caballeros, nomás, puros caballeros. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Tírenle línea a la cosa ahí nomás, y sin complicarse mucho la existencia, y saquen por el camino claro nomás. Con buenos argumentos, esa es la idea, pero que sea un análisis de ustedes propio, no un copy-paste, lo otro lo hicieron así, me da lo mismo. Este es un ejercicio que tiene muchas soluciones, pero que cada solución tiene que ser buenos fundamentos. Y eso es lo que voy a mirar yo en el análisis. Que sea un buen análisis. Miren el cerro, tienen lámina ahí arriba, mírenlo, cómo hacen la cosa y hagan una cosa bien encachada y bien ingenieril para que planifiquen la extracción del mineral. ¿Estamos? Ya, profe. Sí, profe. Vale, profe, muchas gracias. Sería tuti. Que estén muy bien. Chao, adiós. Gracias, profe. Que esté bien. Que estén bien. Que les vaya bien.